Queremos esta, papá. Gritaron las gemelas, mientras su familia murmuraba, es demasiado gorda para casarse. Pero lo que nadie vio fue cómo esa mujer, juzgada por su cuerpo, les enseñó a amar sin condiciones, y cambió sus vidas para siempre. ¿Qué harías tú si tu hijo eligiera a alguien que el mundo rechaza? Mira bien esta escena. En el centro, una mujer de cuerpo generoso, vestida con un elegante vestido rojo que resalta su figura, pero también su profunda tristeza. Sus manos entrelazadas, su mirada baja, su expresión de dolor. Es como si el mundo entero la hubiera juzgado y condenado sin darle una oportunidad. A su lado, dos pequeñas gemelas, llenas de vida, risa y energía, apuntando hacia ella con una sonrisa radiante, como si fueran las únicas en ver su verdadera belleza. Detrás de ellas, un hombre, probablemente su padre, con una expresión de conflicto y duda, atrapado entre el amor por sus hijas y la presión de su familia. Y a los lados, dos mujeres, elegantemente vestidas, con los brazos cruzados y miradas frías, que no necesitan hablar para transmitir su desprecio. Esta no es solo una imagen, es el punto de inflexión de una historia que desafiará todos tus prejuicios. ¿Qué ves cuando miras a esa mujer? ¿Ves a alguien demasiado gorda? ¿O ves a una persona que ha sido humillada públicamente por un estándar de belleza impuesto por otros? Piensa en lo que debe sentir al ser el centro de atención, no por su talento o su bondad, sino por su cuerpo. Es una escena que podría pasar en cualquier barrio, en cualquier ciudad, donde la sociedad aún se atreve a medir el valor de una persona por su apariencia física. Pero aquí hay algo más. Hay dos pequeñas niñas que, con toda su inocencia, han decidido romper ese patrón. Ellas no ven kilos, ven amor. No ven una figura que no encaja. Ven la persona que les lee cuentos, les prepara su comida favorita, les da abrazos cuando lloran y les enseña a ser fuertes. Ellas no están siguiendo una moda, están siguiendo su corazón. La tensión en el aire es palpable. El sol se pone, iluminando la escena con una luz dorada que parece burlarse de la oscuridad emocional que envuelve a esta familia. Las casas modernas y perfectas en el fondo contrastan con el caos humano que se despliega en primer plano. Este no es un drama de telenovela, es una realidad que muchas personas viven cada día. La mujer en rojo no es un personaje, es un reflejo de millones de mujeres que han sido marginadas, ridiculizadas y excluidas por no cumplir con un ideal inalcanzable. Pero hoy, en este preciso momento, todo puede cambiar. Porque mientras la sociedad murmura, las gemelas gritan. Mientras los adultos juzgan, las niñas aman. Y ese amor, puro e incondicional, tiene el poder de derribar muros, de romper tradiciones y de transformar corazones. El hombre a la derecha, con su camisa azul y su expresión seria, representa la encrucijada en la que muchos padres se encuentran. ¿Debería seguir las expectativas de su familia, de su clase social, de su entorno? ¿O debería escuchar a sus hijas, quienes, aunque pequeñas, tienen una sabiduría que él mismo ha olvidado? Su silencio es más elocuente que 1000 palabras. Está atrapado entre dos mundos. Uno que le exige conformidad y otro que le ofrece autenticidad. Y en medio de todo esto, las gemelas, con sus vestidos coloridos y sus caritas llenas de alegría, son el símbolo de la esperanza. Ellas no tienen prejuicios, no tienen agendas, no tienen miedo. Ellas simplemente saben lo que quieren. A la mujer que les ha dado todo su amor, sin condiciones, sin juicios, sin reservas. Esta historia no es solo sobre una boda, ni sobre una familia disfuncional. Es sobre la elección que cada uno de nosotros hace cada día. ¿Vivimos según las reglas de los demás o vivimos según nuestros propios valores? ¿Permitimos que los estereotipos dicten nuestras decisiones o permitimos que el amor guíe nuestro camino? La mujer en rojo no es la villana de esta historia, es la heroína. Y las gemelas no son simples niñas, son revolucionarias. Ellas están desafiando un sistema que ha estado vigente durante siglos, y lo están haciendo con la arma más poderosa que existe, el amor incondicional. Así que, antes de juzgar,
Antes de opinar, antes de cerrar tu mente, pregúntate, ¿qué harías tú si te enfrentaras a esta misma situación? ¿Seguirías a la multitud o seguirías a tu corazón? ¿Crees que la sociedad está lista para aceptar una historia como esta? ¿Sí o no? Ella llegó a la casa de los Rafael como una simple niñera contratada por horas. Nadie la miró 2 veces. No tenía título universitario, no llevaba joyas, no hablaba en inglés con acento refinado. Solo tenía un corazón enorme, una sonrisa que iluminaba los días más grises y una paciencia infinita. Las gemelas, Sofía y Luna, de 5 años, llegaban de la escuela con lágrimas en los ojos, frustradas por no entender matemáticas, asustadas por el niño que las molestaba en el recreo, o simplemente cansadas de ser las niñas perfectas que su familia exigía. Pero en cuanto abrían la puerta de la casa y la veían, todo cambiaba. Ella las recibía con un abrazo fuerte, con un «Hola, princesas, ¿qué tal hoy?» Y luego, sin importar lo cansada que estuviera, se sentaba en el piso, con su vestido sencillo y sus zapatillas de tela, y las escuchaba. No las interrumpía, no las juzgaba, no les decía que no debían llorar por cosas tontas. Ellas eran su mundo, y ella, sin saberlo, era el único refugio seguro que tenían. La madre de Rafael, doña Carmen, la miraba con desdén desde el primer día. «¿Cómo permites que una mujer así cuide a mis nietas?», preguntaba con voz fría mientras tomaba su té en la sala. «Mira cómo camina, cómo se sienta, cómo se viste. Es una vergüenza para la familia». Las palabras de doña Carmen no eran solo críticas, eran veneno. Cada vez que entraba a la casa, el ambiente se volvía más pesado. Las niñas empezaban a callar, a bajar la cabeza, a evitar mirar a su niñera cuando su abuela estaba cerca. Pero la mujer no se rendía. No se enojaba, no respondía con palabras duras. Solo se acercaba más a las niñas, les daba más abrazos, les cantaba canciones en voz baja cuando nadie las oía, y les enseñaba a dibujar corazones en sus cuadernos, con la frase, «Tu valor no está en lo que ves, sino en lo que sientes». Ese mensaje, simple y poderoso, se arraigó en el alma de Sofía y Luna como una semilla que nadie podía arrancar. Isabela, la hermana de Rafael, era aún más cruel. No solo criticaba su apariencia, sino que la humillaba públicamente. Una vez, durante una cena familiar, cuando la mujer llevó a las niñas a la mesa con un pequeño pastel que había horneado para su cumpleaños, Isabela levantó la voz. «¿En serio? ¿Esa es la comida que les das? Ni siquiera tiene decoración. No es digna de una familia como la nuestra». Las niñas se quedaron inmóviles. El pastel estaba ligeramente quemado en los bordes, con una sola vela y un dibujo hecho con chocolate. Pero las niñas lo miraban como si fuera un tesoro. Y cuando la mujer les sonrió y les dijo, «Esto lo hice con amor, y eso es lo más lindo que puede tener un pastel», las niñas lloraron de emoción. Fue en ese momento que Isabela, con una sonrisa falsa, dijo, «Qué triste, tan poca ambición». Pero las niñas ya no escuchaban a nadie más que a ella. A medida que los meses pasaban, la mujer se convirtió en el eje emocional de la casa. No solo cuidaba de las niñas, las educaba. Les enseñó a ser compasivas, a defender a los que no tienen voz, a no juzgar a los demás por su ropa o su cuerpo. Les contó historias de personas que fueron rechazadas por ser diferentes, y luego les mostró cómo esas mismas personas cambiaron el mundo. Les enseñó a cocinar, a sembrar flores en macetas, a escribir cartas de agradecimiento. Y cuando Rafael, por primera vez en años, volvió a casa temprano y encontró a sus hijas leyendo una carta que habían escrito a un niño en el hospital, con dibujos de estrellas y corazones, y diciendo, «Nosotros también somos diferentes, pero eso no significa que no seamos valiosas». Él se quedó paralizado. Esa noche, por primera vez, se preguntó, ¿quién está realmente educando a mis hijas? ¿Yo o ella? Lo peor no fue lo que dijeron, sino lo que callaron. Nadie en la familia se atrevió a defenderla. Nadie le dijo a Isabela que se callara. Nadie le dijo a doña Carmen que dejara de juzgar.
Nadie le dijo a Rafael que su hija merecía una madre que la amara así. Y ella, la mujer, nunca pidió nada. Nunca se quejó. Nunca se sintió menos. Solo siguió amando. Cada mañana se levantaba antes del sol para preparar el desayuno con frutas que las niñas amaban. Cada tarde las acompañaba a la biblioteca, no por obligación, sino porque le encantaba ver cómo sus ojos brillaban al descubrir un nuevo libro. Cada noche las acostaba con una historia que ella misma inventaba. Siempre con una heroína que no era delgada, no era perfecta, pero era valiente, inteligente y amada. Y en cada historia, la heroína tenía un cuerpo como el suyo. Ella no lo sabía, pero estaba construyendo un nuevo mundo dentro de las mentes de dos niñas. Un mundo donde el amor no tenía forma, ni talla, ni etiqueta. ¿Crees que una niñera puede cambiar el rumbo de una familia? ¿Sí o no? Fue en la fiesta de cumpleaños de la abuela cuando todo cambió. La mansión estaba llena de invitados, empresarios, aristócratas, gente de la alta sociedad que vestía seda, diamantes y miradas de superioridad. Las gemelas, con vestidos de princesa, se movían entre los adultos como dos pequeñas estrellas, pero sus ojos buscaban siempre a ella. La mujer, con un vestido azul claro y un pañuelo en la cabeza, se mantenía en un rincón, sirviendo refrescos con una sonrisa tranquila, como si no supiera que estaba siendo observada, evaluada y juzgada. Doña Carmen, con su collar de perlas, la llamó con un gesto despectivo. «Ven, que necesito que cambies las copas de vino. No quiero que mis invitados vean que las sirve alguien. Así». La mujer asintió sin decir palabra, pero las niñas lo vieron. Y en ese momento, Sofía, de solo 5 años, soltó su copa de jugo y corrió hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas, gritando: «Ella no es así. Ella es mi mamá, y yo la amo». El silencio fue absoluto. Todos se detuvieron. Las copas se congelaron en el aire. Los músicos dejaron de tocar. Incluso el perro de la casa dejó de ladrar. Todo el mundo miraba a la niña, luego a la mujer, luego a Rafael, que estaba a pocos pasos, con el vaso de whisky en la mano, completamente paralizado. Isabela se levantó, con el rostro enrojecido. «Sofía, ¿qué dices? No puedes decir eso. Esa mujer no es nada para nosotros». Pero Sofía, con lágrimas en los ojos, no se movió. «Sí lo es. Ella me abraza cuando tengo miedo. Ella me enseña a no tener miedo de ser yo. Y tú nunca me abrazas así». El aire se volvió eléctrico. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería creer lo que acababa de escuchar. Pero las palabras de una niña de 5 años, puras y desarmadas, no se pueden desmentir con una mirada fría o un comentario sarcástico. Rafael, por primera vez en su vida, sintió algo que no había sentido en años: vergüenza. No por lo que otros pensaban, sino por lo que él había permitido. Había contratado a una mujer para cuidar a sus hijas, pero nunca se había detenido a pensar en lo que ella les daba. No era solo comida, ni limpieza, ni tareas. Era seguridad, era validación, era amor incondicional. Él, el hombre de negocios, el que ganaba millones, el que tenía una esposa muerta y una familia que lo trataba como un objeto, nunca había sido capaz de darle a sus hijas lo que esa mujer les daba sin pedir nada a cambio. Y ahora, frente a todos, su hija lo estaba acusando con su silencio. «Tú no me amas así», pero ella sí. Él no dijo nada. Solo se acercó lentamente, se arrodilló frente a Sofía y con una voz que temblaba, le preguntó: «¿Ella te hace sentir segura, hija?» Sofía asintió sin soltar el abrazo. Y en ese momento, Rafael entendió que había perdido algo mucho más valioso que su reputación. Había perdido el tiempo. Esa noche, Rafael no durmió. Se sentó en el balcón, con una botella de agua y una foto de su esposa, muerta hace 3 años. Se acordó de cómo ella también era diferente. No era delgada. No era elegante en el sentido social, pero era la única que lo abrazaba, sin esperar nada a cambio. Y él la había cambiado por una esposa que encajaba mejor en su imagen. Y ahora veía a sus hijas viviendo lo mismo.
¿Era eso lo que quería? Que sus hijas crecieran pensando que el amor se mide por la talla de ropa. Que el valor de una persona se determina por su cintura. Que el corazón no cuenta, solo la apariencia. No, no podía permitirlo. ¿Pero qué podía hacer? Su familia lo odiaría. Su nombre en la sociedad se mancharía. Sus socios lo verían como un débil. Pero, ¿qué era más importante? ¿Su imagen o el alma de sus hijas? Al día siguiente, Rafael no fue a la oficina. Se quedó en casa. Y por primera vez, se sentó con las niñas en el suelo, sin reloj, sin teléfono, sin distracciones. Les preguntó, ¿por qué la aman tanto? Luna, la más callada, respondió, porque cuando lloro, ella no me dice que deje de llorar. Me dice, llora todo lo que necesites, princesa. Yo estoy aquí. Sofía añadió, y cuando me pongo el vestido rojo que no me queda bien, ella me dice, ese color te hace brillar como el sol. Y tú nunca me dices eso. Rafael sintió un nudo en la garganta. No era solo amor lo que ellas sentían, era respeto, era reconocimiento, era validación. Él nunca les había dicho que eran bellas por lo que eran, sino por lo que hacían, por sus notas, por su postura, por su silencio. Nunca les había dicho, te amo tal como eres. Y ahora, una niñera lo estaba haciendo por él. Fue entonces cuando Rafael tomó una decisión. No la anunció, no la gritó, no la celebró. Solo fue a su estudio, encendió su computadora y abrió una cuenta de redes sociales. Creó una página en secreto. Nuestra mamá no es perfecta, pero es nuestra. Subió un video corto, las niñas, en su habitación, cantando una canción que la mujer les enseñó, con un fondo de dibujos hechos por ellas, corazones, flores y una silueta de mujer con un vestido rojo, rodeada de estrellas. El video no tenía efectos, no tenía música de moda, no tenía filtros, solo era pura autenticidad. Lo subió y lo dejó allí, sin decir nada, sin pedir nada, solo esperó. Y cuando el video se volvió viral en menos de 24 horas, cuando miles de personas empezaron a compartirlo, cuando mujeres de todo el mundo escribieron, esa es mi historia, Rafael supo que no había vuelta atrás. Había comenzado la revolución, y él ya no era el jefe de la familia, era el alumno, el que tenía que aprender a amar de nuevo. ¿Crees que una sola publicación en redes sociales puede cambiar una vida? ¿Sí o no? El video se volvió viral como un incendio en un bosque seco. No fue un trending topic por casualidad, fue un grito colectivo. Mujeres de todas las edades, de todos los tamaños, de todos los países, compartieron sus propias historias. Yo también fui llamada demasiado gorda para ser profesora. Mi hija me dijo que yo era su mamá perfecta, y su abuela la llamó fea por eso. Mi esposo me dijo que si no bajaba de peso, no me quería. Hoy, mi hija de 6 años me abraza y dice, «Mamá, tú eres mi hogar». La página de las niñas recibió más de 12 millones de visitas en una semana. La mujer, cuyo nombre era Lucía, se convirtió en un símbolo sin pedírselo. Pero ella no buscaba fama, solo quería seguir cuidando a las niñas. Sin embargo, la prensa la encontró. Los reporteros llegaron a su casa modesta, en un barrio tranquilo, con micrófonos y cámaras. Ella los recibió con una taza de té, sin maquillaje, con el cabello recogido, y dijo, «No soy una heroína. Solo hice lo que cualquier persona con un corazón debería hacer, amar sin condiciones». Su humildad fue más poderosa que cualquier discurso. La familia Rafael se desmoronó por dentro. Doña Carmen se encerró en su habitación, rechazando hablar con Rafael. Isabela dio una entrevista en un programa de televisión donde llamó a Lucía, una oportunista que manipuló a unas niñas pequeñas para lograr su propósito. Pero el público no la creyó. Las imágenes de las niñas abrazando a Lucía, cantando con ella, riendo con ella, eran demasiado reales, demasiado puras, demasiado humanas. Una niña de 8 años, hija de una famosa actriz, escribió una carta a Lucía. «Tú me enseñaste que no tengo que ser delgada para ser bonita. Gracias por ser mi ejemplo».
La carta fue leída en directo en el programa donde Isabela estaba. Y en ese momento, Isabela se levantó, se quitó el collar de perlas y lo dejó sobre la mesa. Nadie entendió. Pero ella no volvió a hablar. No regresó a la familia. Se fue, sin despedirse, como si algo en ella también hubiera muerto. Rafael, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar a su propia familia. Convocó una reunión en la sala principal, con todos los miembros, incluso los abuelos y tíos. No hubo vino, no hubo música, no hubo decoración. Solo una silla vacía en el centro. Él se sentó, miró a todos y dijo: «Hoy no vine a pedirles que acepten a Lucía. Vine a pedirles que acepten a sus propias hijas. Porque si ustedes no pueden ver el amor en un cuerpo que no encaja en su imagen, ¿cómo esperan que ellas crezcan creyendo que merecen ser amadas?». Habló de su esposa muerta, de cómo también fue juzgada por su figura, de cómo él la cambió por una imagen que le daba prestigio, y dijo: «Hoy mis hijas me están enseñando que el amor no tiene talla, y si yo no las apoyo, no soy un padre, soy un cobarde». Las lágrimas corrieron por las mejillas de algunos. Otros se quedaron en silencio. Pero nadie habló en contra. Lucía, por su parte, nunca cambió. Siguió siendo la misma mujer. Se levantaba a las 5 de la mañana para hacer pan con las niñas. Seguía enseñándoles a cultivar hierbas en la ventana. Seguía contándoles historias de heroínas con curvas y corajes. Y cuando la prensa intentó vender su historia como un cuento de hadas, ella respondió: «No es un cuento, es una realidad. Y hay millones de mujeres viviendo esto cada día, sin cámaras, sin aplausos, sin redes sociales. Yo solo soy una de ellas». Su respuesta conmovió a todo el mundo. Incluso una conocida diseñadora de moda, que antes la había llamado inadecuada, la invitó a ser la imagen de su nueva colección: Cuerpos reales, amor verdadero. Lucía aceptó, pero con una condición: que las modelos fueran mujeres reales, de todas las edades, tallas y historias. Y cuando la campaña se lanzó, el mundo se detuvo. Por primera vez, una marca de lujo no vendía ropa, vendía dignidad. Mientras tanto, las niñas se convirtieron en pequeñas activistas. No con gritos, sino con acciones. Sofía escribió un libro: «Mi mamá no tiene cintura de avispa, pero tiene un corazón gigante». Lo regaló en las escuelas. Luna creó un club llamado Los Abrazadores, donde los niños aprendían a abrazar a quienes eran diferentes. Y cuando la escuela les pidió que hicieran una presentación sobre lo que significa ser diferente, ellas subieron al escenario con Lucía, de la mano, y dijeron: «Nosotros no somos diferentes, somos iguales, solo que algunos no saben verlo». El público estalló en aplausos. Pero lo más conmovedor fue cuando una niña de 7 años, con sobrepeso, se levantó y gritó: «Yo también quiero una mamá como ella». Lucía se acercó, la abrazó y le susurró al oído: «Tú ya tienes una. Solo tienes que mirar dentro de ti». Y esa niña, por primera vez en su vida, sonrió sin miedo. ¿Crees que una mujer puede cambiar el mundo sin decir una palabra de odio? ¿Sí o no? La fecha de la boda se fijó para el día de la primavera. Nadie creía que realmente sucedería. La familia Rafael, que había jurado no asistir, recibió invitaciones elegantes en papel de seda con el nombre de Lucía impreso en oro. Algunos las rompieron, otros las guardaron en un cajón como si fueran una vergüenza. Pero cuando los medios empezaron a filtrar imágenes del vestido que Lucía había elegido, un vestido rojo, largo, con mangas amplias y un corset que realzaba su figura sin esconderla, el mundo se volvió a detener. No era un vestido de novia tradicional, no era blanco, no era ajustado hasta el extremo, era poderoso, era propio, era ella. Y cuando se supo que las niñas habían ayudado a diseñarlo, que habían elegido los encajes, que habían cosido los detalles con sus pequeñas manos, el escándalo se convirtió en un movimiento. Las mujeres de todo el mundo empezaron a usar vestidos rojos ese día, no como novias, como símbolo, como declaración. Mi cuerpo no es un error, mi amor no es una anomalía. Rafael, por primera vez en años, se permitió ser vulnerable, no solo en la boda, sino antes. Se sentó con Lucía en el jardín
mientras las niñas jugaban con sus muñecas, y le dijo: «No sé si merezco estar a tu lado. No sé si soy digno de tu amor. Pero quiero intentarlo. No porque mis hijas lo pidan, no porque el mundo lo espere, sino porque tú me enseñaste que el amor no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da». Lucía lo miró, con sus ojos claros y su sonrisa tranquila, y respondió: «Tú no me debes nada. Solo necesitas aprender a amarte como yo te amo». Él lloró, no por pena, no por vergüenza. Por primera vez, lloró por liberación, porque entendió que no necesitaba ser perfecto para ser amado. Solo necesitaba ser verdadero. Y esa fue la primera vez que se sintió libre. Las preparaciones de la boda fueron íntimas, pero llenas de significado. No hubo orquesta. Hubo un coro de niños de la escuela, cantando la canción que Lucía les enseñó. No hubo mesas de lujo. Hubo mesas redondas, donde todos podían sentarse juntos, sin jerarquías. No hubo discursos de familiares ricos. Hubo cartas escritas por niños, por mujeres, por personas que nunca habían sido vistas. Una carta, escrita por una mujer que había sido despedida de su trabajo por ser demasiado gorda, decía: «Gracias por enseñarle a mi hija que ella también merece ser amada. Hoy, ella me abrazó y me dijo: Mamá, tú eres mi princesa». Esa carta fue leída en voz alta por Sofía, con una voz que temblaba de emoción, y en ese momento, la mayoría de los invitados, incluso los que habían venido por curiosidad, se levantaron y aplaudieron. No por la boda, por la verdad. La ceremonia fue simple. No había sacerdote. No había rituales religiosos. Solo un círculo de personas sentadas en el césped, con las niñas al centro, sosteniendo las manos de Lucía y Rafael. Y cuando Rafael le dijo: «Te elijo, no porque seas perfecta, sino porque eres auténtica», Lucía respondió: «Y yo te elijo, no porque seas poderoso, sino porque decidiste escuchar». Y en ese momento, las niñas, que hasta entonces habían estado calladas, se soltaron de las manos, corrieron hacia adelante, se subieron a un pequeño banquillo que habían preparado y gritaron a voz en cuello: «Ella es nuestra mamá ahora». El silencio fue total. Luego, un susurro. Luego, un llanto. Luego, un aplauso que no se detuvo. No era un grito de celebración. Era un grito de liberación, de reconocimiento, de justicia. Y en ese instante, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y morado, una anciana que había estado sentada en la última fila, con un pañuelo en la cabeza y lágrimas en los ojos, se levantó. Era la madre de Lucía. Nadie la conocía. Nadie la había visto venir. Caminó lentamente hacia su hija, tomó su mano y dijo con voz quebrada: «Perdóname. Yo también te juzgué. Pensé que si eras más delgada, serías más feliz. Pero tú me enseñaste que la felicidad no se mide en kilos, sino en abrazos». Lucía la abrazó fuerte. Y por primera vez en 20 años, madre e hija se abrazaron sin miedo. En ese momento, la boda ya no era solo de dos personas. Era de una generación que finalmente aprendía a amar, y el mundo, sin darse cuenta, estaba viendo el nacimiento de algo nuevo. Una forma de amar que no tenía talla, no tenía raza, no tenía dinero, solo tenía corazón. ¿Crees que una boda puede sanar generaciones? ¿Sí o no? La ceremonia terminó, pero el mundo no volvió a ser el mismo. Las redes sociales se llenaron de fotos de mujeres abrazando a sus hijas, a sus madres, a sus amigas, con el mismo vestido rojo que Lucía usó. No era moda, era memoria, era declaración, era un grito silencioso de millones que por años se callaron. Las tiendas de ropa empezaron a vender versiones del vestido, pero no como producto de lujo, como símbolo de resistencia. Cada compra incluía una donación a organizaciones que apoyaban a mujeres con sobrepeso en escuelas, hospitales y centros de salud mental. Lucía, que nunca quiso fama, se convirtió en la voz de una generación que ya no aceptaría ser invisible. ¿Y Rafael? Él dejó de ser un empresario que buscaba prestigio. Se convirtió en un padre que aprendía a escuchar.
Dejó de viajar por negocios y empezó a leer cuentos con las niñas cada noche. Aprendió a decir «te amo» sin esperar una respuesta. Aprendió a abrazar sin mirar el reloj. Doña Carmen, después de semanas de silencio, apareció en la puerta de la casa una mañana, con una caja en las manos. No dijo nada. Solo la puso sobre la mesa de la cocina, donde Lucía estaba preparando el desayuno con las niñas. Dentro había un vestido. No era rojo, no era moderno. Era el mismo que su hija, la madre de Rafael, usó en su propia boda, hace 30 años. El mismo vestido que ella había guardado como un tesoro. Y luego prohibido que se usara, porque no era elegante. Lucía lo tomó, lo pasó por sus dedos, lo olió y lloró. No por el vestido, por el mensaje. Doña Carmen, con la voz más débil que jamás se le había oído, dijo: «Tuve miedo de que el amor fuera feo, pero tú me enseñaste que el amor no tiene forma, solo tiene corazón». Y entonces, por primera vez en décadas, abrazó a Lucía. No como una suegra, como una mujer que había encontrado, por fin, el amor que había perdido. Isabela no volvió. Pero 3 meses después, una carta llegó a la casa. No había remitente, solo un sobre con el nombre de las niñas. Dentro, una foto. Isabela, sentada en un banco de un parque, abrazando a una niña de 6 años con sobrepeso, que lloraba. La niña tenía el mismo vestido rosa que Isabela solía usar en su infancia. Y en la parte trasera, escrita con letra temblorosa: «No sabía que el amor podía tener curvas. Gracias por hacerme verlo». Nadie supo si fue un acto de arrepentimiento, de culpa o de redención. Pero las niñas guardaron la foto en su cuarto, junto a la carta que escribieron a Lucía el día que la conocieron. Nosotros no queremos una mamá perfecta. Queremos una que nos ame como somos. Y eso era suficiente. La escuela donde estudiaban las gemelas cambió su programa de educación emocional. Ya no se hablaba de bajar de peso o ser más delgado. Se hablaba de respetar tu cuerpo, escuchar tus emociones y amar sin condiciones. Los niños empezaron a defender a sus compañeros que eran diferentes. Las maestras dejaron de llamar a las niñas las gorditas y empezaron a decir las valientes. Y cuando un niño de 8 años, que siempre había sido callado, levantó la mano en clase y dijo: «Mi mamá es como Lucía. Ella no es delgada, pero es la más fuerte que conozco». El maestro se quedó sin palabras. Porque en ese momento entendió que la educación no se enseña con libros, se enseña con abrazos. ¿Y Lucía? Ella sigue siendo la misma. Se levanta a las 5, prepara el pan, canta con las niñas, les cuenta historias, abraza a los que lloran. Y cuando alguien le pregunta: ¿no te molesta que el mundo te juzgue aún?, ella responde con una sonrisa: «No, porque yo ya sé quién soy, y mis hijas, ellas me enseñaron que el amor no necesita permiso». En el jardín de su casa, ahora hay una planta que las niñas sembraron. Es una flor roja, grande, con pétalos que parecen abrazos. Nadie sabe su nombre, pero las niñas la llaman la flor de Lucía. Y cada mañana cuando el sol sale, ella se sienta bajo ella, con las niñas a su lado, y dice: «Hoy vamos a amar sin miedo». Y así, sin ruido, sin gritos, sin redes, el mundo empieza a cambiar. Porque a veces, la revolución no viene con banderas, viene con un abrazo. ¿Crees que el verdadero cambio empieza en el hogar, no en las redes? ¿Sí o no? Si esta historia te conmovió, no la guardes. Dale like, compártela con alguien que necesita recordar que el amor no tiene talla. Y suscríbete, porque el mundo necesita más abrazos y menos juicios.